Mateo capítulo 7. De los versos 1 al 23 hay una controversia. Los fariseos y algunos de los escribas cuestionan a Jesús en el verso 2, los cuales dice, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los judíos que guardaban la ley en aquellos tiempos observaban estrictamente rituales que no estaban en la ley, sino que se fueron agregando. Se les llamaba tradición. Era una enseñanza que ellos decían era oral, no escrita, y se fue pasando de generación en generación. Ellos se justificaban diciendo que esto era también palabra de Dios. Entonces equiparaban esas tradiciones, esos ritos, esas tradiciones, esas costumbres con la palabra de Dios. Le daban el mismo valor. Ellos habían recolectado bastantes tradiciones. Por eso en el verso 4, vaya al verso 4, dice casi al final, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. O sea, todas estas tradiciones primero se dieron porque eran interpretaciones a la ley. Luego se convirtieron en interpretaciones de las tradiciones. Y después, en tercer lugar, eran interpretaciones de las interpretaciones de las tradiciones. O sea, era una ley sobre otra, una tradición sobre otra. Así que mire lo peligroso de hacer esto, de andar poniéndole tradiciones, de andar poniendo pues nuestra costumbre, nuestros ritos y equiparar eso a la palabra de Dios. Mire el verso 7. Jesús les dice al final del verso 7, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto, hermanos, es legalismo. El legalismo es tomar un mandamiento u opinión de un hombre y enseñarlo como doctrina de Dios. Se le da a la palabra del hombre, a la costumbre, a la tradición de una persona, el mismo peso que a la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos tener cuidado como cristianos. Muchos venimos de varios contextos denominacionales, de varias denominaciones cristianas, y en muchas de ellas se nos enseñaron buenas tradiciones, se nos enseñaron buenas costumbres, se nos enseñaron buenos mandamientos humanos que en su tiempo ayudaron y fueron necesarios, pero nunca debemos equiparar ellos con la palabra de Dios. No todo en la vida cristiana es un asunto de bueno o malo. Pablo lo explica más adelante, que hay problemas de conciencia y que si un hermano es débil, pues no hagamos algo para hacerlo caer. Hay muchas cosas, hermanos, que para unos son malas y para otras son buenas, pero si no está claro en la palabra de Dios, si no es un mandamiento realmente, seamos honestos y digamos, bueno, esto es lo que yo creo, esto es lo que así es mi tradición, pero no equiparemos nunca nuestras tradiciones, costumbres a la palabra de Dios. Si no hay un pasaje en la Biblia, si no hay una doctrina bíblica, no la enseñemos como palabra de Dios, ¿no? Si usted acostumbra a orar a las 5 de la mañana, está bien, pero no por eso va a condenar a otros que no lo hacen. Si usted quiere ayuna, pero los demás no lo hacen, no condene, no se sienta superior. ¿Sí me estoy explicando? Esto era lo que estaban haciendo los fariseos. Ahora, en el verso 8 Jesús les demuestra que son hipócritas. Dice el verso 8, vaya a leerlo, dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. O sea, ya cuando vas por ese camino de andarle poniendo cargas a la gente que no están en la Biblia, entonces te vas alejando del mandamiento verdadero de Dios. Y Jesús les da un ejemplo nada más, de los versos 10 al 13. Léalo, por el tiempo no lo voy a leer, pero de los versos 10 al 13, Él les da un ejemplo. Ellos estaban quebrantando el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Ellos no les ayudaban financieramente o económicamente a sus padres y daban una excusa.
les decían, esto es corbán, esto es dedicado a Dios. Corbán quiere decir dedicado a Dios. Por lo tanto, los hijos, como una excusa, le decían, mira, papá, mamá, yo no te puedo dar este dinero, no te puedo ayudar con esto porque esto está dedicado a Dios. Entonces, con esas tradiciones, con esas costumbres, ritos, estaban invalidando la palabra de Dios por su tradición. Ahora, la correcta enseñanza la da en el verso 15 el Señor Jesús. Dice, mira, ustedes están criticando a mis discípulos porque se comen. Por cierto, no es que los discípulos no se lavaran las manos para comer, no. Ellos estaban refiriendo a ese rito de lavarse las manos, se las lavaban 2, 3 veces, decían una oración, hacían un rito, ¿no? Entonces los discípulos de Jesús, ni Jesús lo hacían. Entonces Jesús les explica en el verso 15, no hay nada fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Esta es la correcta enseñanza. No necesitas hacer ritos para lavarte las manos, porque lo que entra en tu boca no contamina tu corazón, sino lo que sale. Verso 21, vaya al verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y da una lista de 13 cosas que exponen el tipo de maldad que vive en el corazón humano. Entonces, no es que no está mal lavarnos las manos, obviamente, por higiene hay que hacerlo, pero lo que comemos no contamina el corazón, sino lo que sale. Por eso necesitamos un nuevo corazón y ese solamente Cristo nos lo puede dar. Bueno, después de esto, Marcos, aquí en el capítulo 7, nos da 2 ejemplos del poder sanador de Jesús. De los versos 24 al 30, hay una petición de una mujer que no era judía, era gentil. Y recordemos que los gentiles eran odiados por los judíos. De hecho, por las tradiciones de los judíos tenían unas tradiciones que un judío no podía entrar en la casa de un gentil porque era inmundo. Imagínense, ¿no? Eran tradiciones, no, la ley no lo decía, pero ellos se fueron haciendo tradiciones y todavía hay así judíos y lamentablemente hay cristianos también que se hacen ideas, tradiciones y lo toman como palabra de Dios. Bueno, en esta ocasión, esta mujer gentil, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto está como a 50 millas hacia el norte. Eran ciudades gentiles, eran ciudades donde no había judíos y Jesús pues traicionó, quebrantó la tradición de los judíos porque él fue a buscar a los perdidos, ¿no? Allí Jesús parece desanimar a la mujer cuando le dice que solo los hijos tienen prioridad sobre los perrillos. Le dijo perrilla. La mujer responde con gran fe, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y aquí Jesús fue llamado, fue sorprendido por la fe de esta mujer y su hija fue sana. Y de los versículos 31 al 37 se nos narra la sanidad de un hombre sordo y mudo. Y bueno, Jesús aquí utilizó una curiosa manera de sanar a este hombre. Dice el verso 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Bueno, voy a decir 2 cosas con referencia a esto, ¿no? Primero, a través del ministerio de Jesús vemos que Jesús sana de diferentes maneras. Él lo hace para, ya sea llamar la atención de la persona que está sanando, ya sea mostrar a los demás que Él está usando su poder. O sea, Jesús no usó un método, ¿no? Este es el método para sanar. No, Él usó a veces con una palabra, a veces lo tocaban, a veces Él tocaba, etcétera. En este caso, él está usando otra forma, simplemente está usando otra forma. Ahora, la segunda cosa que voy a decir es de que acordémonos que este era sordo y mudo. Así que, de alguna manera, Jesús quería tener ese contacto con él. Quizás, ¿no? Lo digo como algo hipotético, no lo sabemos, pero quizás Jesús, a través de tocarle sus orejas, a través de escupir en su lengua, hizo ese contacto, entró, digámoslo así, en el mundo mental de este hombre que era completamente sordo y mudo y no podía él tener fe para ser sano. Jesús quizás de esa manera llamó su atención. Finalmente, cualquiera de las formas que era Jesús mostrando su poder era para demostrar que era el Hijo de Dios, que era el Todopoderoso. No se quede con los métodos,
¿por qué lo hizo? Y entonces hay que hacerlo nosotros. No, nada tiene que ver, hermanos, eso. Él está demostrando su poder, que Él es Dios. Todos los evangelios, los 4 evangelios nos narran señales, sanidades, cosas poderosas de Jesús, con el único objetivo de mostrarnos que Él no es cualquier hombre, que Él no fue un revolucionario, un justiciero social, que no fue un rabino, que no fue un profeta, que no fue nada de eso. Jesús es Dios encarnado. Por eso los evangelios toman el tiempo para describir todos los milagros que Él ha hecho. Así que si usted cree en Jesús, está creyendo en el verdadero Dios. Dios les bendiga.